Muy bien, yo quiero compartir un tema que estoy seguro que todos necesitamos en algún momento en nuestras vidas. Confiando en medio de la tormenta. ¿Cuántos están pasando por alguna tormenta ahorita? Dicen, no una, pastor, varias, ¿verdad? Situaciones que vienen a nuestras vidas. Y quiero que veamos este pasaje en las Escrituras, Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa. Quiero que se imaginen lo que está sucediendo ahí. Estaba el tormentón tremendo y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y él cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Todos necesitamos, cuando estamos atravesando por momentos difíciles, algo que nos dé seguridad. ¿Qué es lo que nos puede dar seguridad? Sentir que le importamos a alguien. Y cuando la vida está de cabeza, cuando todo parece estar al revés, es muy humano querer sentirnos seguros, sentir que a alguien le importamos y más saber si a Dios le importamos. ¿Te has preguntado? ¿Le importo a Dios? ¿Le importa a Dios lo que estoy viviendo, lo que está pasando? Anhelamos sentir que Dios está a nuestro lado. Y hay una evidencia de esto en los discípulos cuando vemos la reacción, cuando venían los problemas. Se meten en esa barquita y de repente se arma esa tormenta impresionante. En otra versión dice así, en el verso 37 y 38. Entonces se desató una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos le despertaron, maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿No te importa, Señor, que nos ahoguemos? No sé cómo oras tú. Ya me ha sorprendido de repente cuando escucho a algunas personas como que son, perdón la palabra que voy a usar aquí, son bien francotes con Dios, ¿verdad? Para expresarse con Dios. Yo veo algunos que digo, ay, qué raro oras, porque así como que demasiada confianza con Dios, y yo digo, no, eso no es la manera correcta de dirigirse al Señor. Pero yo veo que algunas personas tienen una libertad muy grande para acercarte al Señor y expresarle tal cual se sienten. Y yo creo que los discípulos eran así, ¿verdad? Que le decían, Señor, que no te importa lo que está pasando, no te importa que nos estamos ahogando aquí. Y abrieron su corazón. Y en el verso 40 Jesús les contesta, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen qué? ¿Por qué estaba el temor ahí? Porque no habían todavía desarrollado la fe que ellos necesitaban. Es como si el Señor les estuviera diciendo, no me conocen ya. ¿Creen que realmente dejaría que algo les pasara en esta tormenta? ¿Cuántas veces el Señor quizá nos podría hacer esa pregunta? ¿Por qué tienes tanto temor? ¿Por qué dudas de mi bondad? ¿Por qué intentas hacer las cosas por tu cuenta? ¿Por qué no confías en mí? ¿Hay alguien aquí que puede identificarse con eso? Podemos reconocer, muchas veces creemos, pero no ponemos nuestra vida en manos del Señor. Muchas personas creen que si uno es cristiano no debe tener problemas, y eso no es cierto, hermanos. Hay gente que piensa que si eres cristiano no vas a experimentar ninguna prueba, pero eso no es así. En Juan capítulo 16, verso 33 dice Jesús, en el mundo tendréis ¿qué?
aflicción. Si somos hijos de Dios, si somos creyentes, va a haber luchas, vamos a pasar por dificultades, porque luego entra el conflicto. Bueno, si Dios está conmigo y si Dios me ama, ¿por qué estoy pasando por esto? Pero Jesús lo dijo, van a tener aflicción. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Ahora, una pregunta sencilla pero importante. Si Dios nos ama tanto, ¿por qué permite que pasemos por cosas difíciles? Si Dios nos ama tanto, ¿por qué permite que atravesemos por esas situaciones? Y hay una verdad que todos nosotros tenemos que reconocer, que cuando las cosas van bien, la gente se olvida de Dios. Cuando las cosas van bien, nos olvidamos del Señor. Y Dios usa a veces esas dificultades y esas tormentas para captar nuevamente nuestra atención. Cuando todos están saludables, cuando hay fondos en el banco, cuando todas mis relaciones están bien, es fácil para nosotros estar confiados en nuestras propias fuerzas, dejando desvanecer esa confianza en el Señor. Se nos olvida que necesitamos a Dios. ¿Para qué necesito a Dios si todo está bien? Pero en el momento que llegan las dificultades, las tormentas, entonces ahora sí corremos a la presencia del Señor. Dice un hombre que estaba en medio de un vuelo y le empieza a compartir a la mujer que estaba al lado. Inmediatamente, cuando se dio cuenta que era cristiano, la mujer le dijo: no quiero que me hable y no quiero que me intente convertir. Se lo dijo inmediatamente. Dijo, está bien. Entonces siguió platicando con ella. Dice, yo soy atea, no me diga nada. Entonces entran en una turbulencia tremenda, tremenda. Dice, parece que el avión se estaba desbaratando. Y él, por supuesto, empezó a orar y empezó a clamar al Señor. Y ella, como no era creyente, empezó a decir un montón de maldiciones en alta voz y a decir cuánta cosa. Y el hombre estaba clamando al Señor, y ya después de un buen rato de turbulencia dijo, pues todavía no creo como usted, pero sería bueno que me incluya en sus oraciones. ¿Verdad? Porque cuando vienen las tormentas, cuando vienen las dificultades, de repente empezamos a voltear para buscar al Señor. Es muy fácil olvidarnos de Dios cuando todo está bien, pero cuando llega la tormenta parece que sí nos acordamos de Él. Tenemos un ejemplo muy interesante en la vida de Jonás. ¿Recuerdan Jonás capítulo 2 versos 2 y 7? En mi angustia, a ver, lean conmigo qué dice. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti. ¿Verdad? Qué tremendo cuando en medio de la necesidad empezamos a clamar al Señor. Estábamos terminando el viernes la reunión y ya íbamos de salida, y estaba ahí la hermana Rosy Morales y la hermana Hilda y el hermano David, y estaba la hermana Genoveva, que muchos de ustedes la conocen, la mamá de nuestra hermana Rosy Morales. Y ya me siento a platicar con ellos. Ahí no fuimos hasta la 1 de la mañana el viernes, porque estábamos bien entretenidos platicando, recordando cosas hermosas. Y le dije, hermana, ayer me acordé de su testimonio. Yo me acuerdo de su testimonio. Cuando ella tenía poco de haber conocido al Señor, estaba en una necesidad muy fuerte. Ella ya era viuda y tenía una necesidad muy fuerte, y estaba orando al Señor para que le ayudara a suplir un pago que necesitaba hacer casi inmediatamente. Y cuando estaba allí en su casa, estaba lavando la ropa, y de repente vio un billete y metió la mano y lo sacó, y estaba orando por provisión, y de repente ve otro billete y empieza a sacar billetes de la lavadora. Y luego, cuando se dio cuenta su hija, ella vino y metió la mano y a ella no le salía nada, pero ella vino otra vez y metía la mano y sacaba billetes. ¿Sabe qué sacó, hermanos? La cantidad exacta de lo que tenía que pagar. Dios es un Dios de provisión. Dios es un Dios bueno. Y la hermana decía, después, eso fue hace muchos años atrás, casi 40 años atrás, hermanos, pero la hermana decía, pues todavía sigo confiando en el Señor. Claro que todavía confiamos. Y alguien preguntó, ¿y dónde estará la lavadora esa? Pero qué bendición, como Dios suple nuestras necesidades, y en medio de las necesidades, en medio de las pruebas, nos hace voltear para depender, para buscar, para recordar. Aquí Jonás dijo, en mi angustia, cuando estaba en la angustia, clamé al Señor
Y él me respondió, sentí que se me iba la vida. ¿Cuántos saben de eso? ¿Algún testimonito por aquí? Sientes que la vida se te va de repente. Y me acordé del Señor. Me acordé del Señor. Entonces, en medio de la angustia, Él nos ayuda. Quiero que vean Marcos 4:37 otra vez. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Ahora, hermano, no era una tormentita, era una tormenta grande y la barca ya se estaba hundiendo, ¿verdad? Pero vean ahora en el verso 38. Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Mucha gente piensa que no estarían pasando luchas si Dios estuviera con ellos. No es que estoy pasando esto porque Dios no está conmigo, por eso me están sucediendo todas las cosas. Y eso no es así, porque tener a Jesús en la popa no quiere decir que el barco no se va a sacudir, que no se va a mover el barco. Significa que el barco no se va a hundir, porque Él está ahí, amén. Si el Señor está con nosotros, el barco no se va a hundir. Digan amén, por favor. Pero no significa que no va a haber sacudimiento. Ahí estaba el Señor y el barco se estaba sacudiendo en medio de la tormenta. Él está con nosotros en los momentos de quietud y en los momentos de tormenta. Él está presente. Dicen algunos expertos que la presencia de algo viviente que esté cerca de nosotros nos ayuda a tener una vida más larga. El tener un cónyuge, un esposo, una esposa, nos ayuda a tener una vida más larga. Tener a un hijo, tener un compañero de cuarto, incluso un perro, como que te da aliento para vivir. Pero escúchame, yo no sé si han escuchado ahora personas que legalmente, bueno, al menos sucede en los Estados Unidos, hermanos, legalmente tienen derecho a traer a su mascota para todos lados porque son recetados por el médico como soporte emocional. ¿Qué le parece? Soporte emocional. Yo al que tenemos ahí en la casa lo quiero regalar. Si alguien lo quiere, se lo doy. No es mío, ¿verdad? No puedo hacer eso, pero lo quiero hacer. Ok. Pero resulta que no necesitamos depender de una mascota para sentirnos seguros. Necesitamos la presencia del Señor, aleluya. Es Dios el que nos levanta, es Dios que nos sostiene. David llegó a decir palabras tremendas: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Es cierto que la gente que está alrededor puede ayudarnos, pero hay momentos donde Dios nos va a llevar solamente a depender de su presencia. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Amén. Tú tienes al príncipe de paz en tu vida. Tú tienes al Señor de los ejércitos. Tú tienes al consejero divino. Nunca te dejará ni te abandonará. Aleluya. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Y así como Jesús estaba con los discípulos en el barco, Él está con nosotros en la barca también. Dale un aplauso al Señor. Dios siempre es bueno y podemos confiar en Él. Cuando la tormenta venga, la gente pues se sacude, ¿verdad? Vienen muchos pensamientos, y la gente que está alrededor y te ve firme en medio de la tormenta dicen: bueno, ¿cómo puedes soportar esto? ¿Cómo puedes atravesar por esa situación y estar tan tranquilo, tan tranquila? ¿Cómo es posible? Y es que allí donde damos gloria al Señor. Es Dios quien me sostiene, en Dios quien me da la paz. Es Él quien está conmigo y me ayuda a salir adelante, porque hay un poder que levanta el corazón nuestro en todo momento, que nos da gracia, que nos da consuelo. Aleluya. Mira el Salmo 46 verso 1 lo que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Ahora, hermano, no dice que Dios nos da, dice Dios es su presencia. Él está siempre presente,
siempre con nosotros y es fiel para ayudar en tiempos de necesidad. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Salmos 23, verso 4, todos los conocemos. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Aleluya. La presencia del Señor es la que nos sostiene. David no tenía miedo porque confiaba en que Él es el buen pastor. El buen pastor. Amén. Yo sigo sorprendidísimo. Yo no sé qué, si ya estaba o a través de todo este proceso del COVID se desató algo, pero la cantidad de ansiedad que hay, tanta gente, y mucha gente viene conmigo: pastor, estoy pasando por eso, ¿qué hago? Yo les voy a decir una cosa: métete en la presencia del Señor. Cada vez que venga eso, métete en la presencia del Señor. Empieza a adorar a Dios, empieza a buscarlo, y eso se va, porque se va en el nombre de Jesús. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Necesitan, no es que necesito tomar pastillas, es que necesito, no, métete en la presencia del Señor y Él te va a dar la paz y el descanso que necesitas. Ahora, una pregunta: ¿quién provocó la tormenta? Pues es bueno pensar, ¿verdad? ¿Quién provocó la tormenta? En el verso 35 dice: al atardecer Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. ¿Ah? ¿Jesús sabía que venía la tormenta? A ver, hermanos, piensen un poquito. ¿Jesús sabía que venía la tormenta? ¿Y para qué los pasó por ahí? ¿Por qué no le dio la vuelta? El Señor quería pasarlos por ahí, porque a veces es nuestra lucha. Dios sabe todas las cosas y ya sabe lo que viene. ¿Por qué me atraviesa por ahí si yo no quiero pasar por ahí? ¿Cuántos son como yo? ¿Verdad? Porque si el Señor nos diera a escoger, pasar por la tormenta o no, no pasaríamos. ¿Cuántos son así? Pero no nos pregunta, nomás nos pasa, ¿verdad? Y los atravesó por en medio de la tormenta, ¿verdad? Y resulta que en medio de esa tormenta Él sabía lo que iba a pasar, y los discípulos no experimentaron la tormenta porque no estuvieran en el plan de Dios. Era el plan de Dios atravesar por la tormenta. Ellos estaban en la voluntad de Dios y aún así experimentaron tormenta, porque esa es otra lucha que nos pasa. ¿Cómo? Si estoy en la voluntad del Señor, ¿por qué me vienen todas esas dificultades? Pues precisamente porque estás en la voluntad de Dios se viene toda esa tormenta. Pero Dios está con nosotros. Él está con nosotros. Él nos ayuda. Tenemos que tener esa confianza. Muchas veces hay duda. Hermanos, si Dios permite que cosas malas lleguen a nuestra vida, o si es el diablo el que provoca todas las cosas malas, quizá no vamos a tener una respuesta exacta. Pero algo que sí podemos estar 100% seguros es que a los que aman a Dios todo les ayuda para bien. No importa de dónde venga, Dios va a hacer que esas cosas nos ayuden para bien en el nombre de Jesús. Yo te voy a decir una cosa: el diablo no tiene ninguna autoridad sobre nuestra vida. Nuestra vida no está en sus manos, está en manos del Señor. Así es que hay un Dios poderoso en el cual tú y yo podemos confiar. No tenemos todas las respuestas, pero sí podemos ir por encima de esas dificultades y decir: Señor, yo sé que esto no sé ni de dónde venga, pero yo sé que lo vas a usar para bien en mi vida, y voy a confiar en ese propósito tuyo. Dale un aplauso al Señor. Porque tú sabes y confías en la promesa: Señor, de alguna manera tú vas a usar esto para bien. Entonces el temor se va a ir, porque estás confiado en el Señor. Nos lleva a confiar en Él. Mientras más conozcamos a Dios, más crecerá nuestra fe. Díganlo todos conmigo: mientras más conozcamos a Dios, más crecerá nuestra fe. A ver, hermanos, otra cosa importante aquí, porque mucha gente dice: es que Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar. Y podemos ver ahí en la escritura en Corintios, 1 Corintios 10:13, no la vamos a ver aquí, pero dice la escritura que Dios no nos da, fiel es Dios, el cual nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Eso sí es muy claro, pero está hablando de la tentación. No significa que Dios no nos va a dar cosas más grandes de lo que podemos soportar. Es diferente. Ahí está hablando de la tentación. Tú puedes vencer la tentación, pero escúchame bien. El asunto es
que podemos ver en 2 Corintios 8, 1, del 8 al 10. Vean conmigo, dice el apóstol Pablo: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos ¿qué? Abrumados, ¿cómo? Sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ahora, hermanos, yo quiero ser muy abierto en esta hora. Tenemos gente que ha luchado por su matrimonio, que han clamado, que han orado, y Dios ha respondido. Dios ayudó de una manera maravillosa, restauró el matrimonio, tocó el corazón de aquel hombre, de aquella mujer que estaba cerrado. Dios obró de una manera maravillosa y podemos darle la gloria al Señor porque lo obró. Pero también tenemos gente que han luchado, que han orado y no se logró restaurar el matrimonio, y que dice: bueno, entonces esa persona no tuvo fe. No, aún en medio de esa situación tú puedes saber, mujer, tú puedes saber, hombre, que Dios está contigo, que Dios te va a levantar y que Él te va a ayudar. Porque a veces entra ese sentimiento: ¿por qué Dios no respondió? Dios sabe todas las cosas, estamos en sus manos, hacemos nuestra parte, pero lo demás está en manos del Señor, y descansamos y confiamos en Él. Dios puede hacer una cosa, pero si no sucedió como esperábamos, Él va a abrir a otra puerta para nosotros, y Él va a estar para ayudarnos en todo momento. ¿Alguien lo puede creer? Aquí dice: bueno, entonces otra vez, si amo tanto al Señor, estoy sirviendo a Dios, ¿por qué pasan estas cosas? Fui abrumado sobremanera, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fíjate, era tan fuerte el asunto, muy fuerte, pero tuvimos la razón, hermanos, en nosotros mismos, sentencia de muerte, para que no confiásemos, ¿qué dice? En nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y esperamos que también nos librará. Aleluya. Así es, en medio de las dificultades había un propósito de parte de Dios, aunque no lo podíamos ver. Dios estaba obrando. Hermanos, ¿cuántas veces el Pablo le pidió al Señor: quítame este aguijón que tengo, quítame este aguijón? ¿Estás viviendo tú alguna cosa difícil de soportar o aguantar? ¿Estás atravesando ahorita y dice: pastor, es que se supiera lo que pasó? Quizá Dios nos está hablando ahora. Una situación de salud, una dificultad con alguien en la familia, batallas financieras, problemas de relaciones con otros, o cualquier otra situación. Pero la reacción que tú tengas va a determinar tu futuro. La manera en que nosotros reaccionamos va a determinar. Porque seguramente esa situación que estás viviendo, póngame atención acá, esa situación que estás viviendo te puede alejar de Dios. Pero si tú reaccionas correctamente, al contrario, te va a acercar al Señor, y vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida, y todo va a obrar para bien si confías en el Señor. Amén. Qué importante, otra vez, en medio del problema de la prueba. Pablo después de eso dijo: Señor, ahora me gozo en las debilidades. Cuando entendió: ahora entiendo, Señor, que cuando soy débil soy fuerte, porque tú estás conmigo, tú me sostienes. Aleluya. No importa qué clase de situaciones estemos viviendo, si Dios está con nosotros, saldremos adelante. Aleluya. ¿Cuántos lo pueden creer? Dios nos va a sacar, Dios te va a sacar, nos va a dar la gracia para cada situación. Estaba platicando con mi hija mayor y me dice: papá, sucedió algo con la nieta, con la chiquita de 6 años, y me dice: mami, estoy preocupada. Le digo: ¿por qué estás preocupada? Pues estoy preocupada por cuando voy a tener mis hijos. No sé cómo voy a ser mami. Tiene 6 años y ya está preocupada. Y mi hija se quedó viendo y le dije: hijita, no tienes que preocuparte. Cuando estés más grande y tengas tus hijos, tú vas a aprender a ser mami, como yo soy tu mami y aprendí. Y la niña como que ya se quedó más relajada, ¿verdad? Pero a veces estamos muy preocupados, hermanos. Pero ¿saben una cosa? En el momento preciso, Dios nos da la gracia. Dios nos da la gracia. Hermanos, he estado en tantos funerales, y he visto la gracia de Dios sostener a sus hijos de una manera impresionante en medio del dolor, en medio de la separación. Ahí está la gracia de Dios cubriendo de una manera maravillosa. Dios derrama esa gracia en el momento que tú y yo la vamos a necesitar. Así es que no nos preocupemos por el futuro, hermanos. Por eso el Señor dijo: basta cada día su propio afán. Vamos a confiar en el Señor, porque cuando venga
venga la necesidad, Él nos va a ayudar. Dale un aplauso al Señor, amén. Dios tiene el poder de transformar nuestras tormentas en bendiciones, aleluya. Dios tiene el poder de transformar aquella situación en bien para nuestras vidas. He visto muchas personas pasar por momentos difíciles económicos. De pastor, mire, es que pasó esto y perdí aquello. Pero después de un tiempo, ahí ves que están mayormente bendecidos. ¿Por qué? Porque esa situación les llevó a meterse con el Señor, a buscar más a Dios, y Dios usó todo aquello para bien. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Él va a cumplir su propósito en nuestras vidas. No sé, un hombre que tenía un gran temor en su corazón, porque él decía que escuchaba a sus abuelos hablar siempre de lo difícil que fue para ellos la vida, las carencias que tuvieron, las cosas que pasaron, y de niño todas esas cosas le quedaron guardadas. Y ya como un adulto, dice, siempre vivía con temor, siempre vivía con miedo de que vinieran necesidades de ese tipo. Yo no quería enfrentar esas cosas, siempre había una angustia en mi corazón porque no quería atravesar por aquellas cosas que me contaban mis abuelos. Y de repente Dios me mete en medio de una tormenta. Dios me mete en una tormenta financiera grande, y ahí en medio de eso Dios me dio lecciones tremendas. Y cuando estaba en la tormenta, alguien dijo, se le ocurrió decirme, pues hay que dar en medio de la tormenta. Y dijo, ¿cómo voy a dar en medio de la tormenta si lo que tengo es miedo? Y Dios obró y habló a mi corazón, y en medio de toda esa situación me dio enseñanzas, y yo empecé a dar y empecé a sembrar. Y cuando empecé a hacer aquello, me di cuenta que la bendición de Dios empezó a fluir de una manera mayor sobre nuestra vida. El Señor suplió todas las necesidades, la tormenta terminó y estábamos mucho más bendecidos que al principio. Y Dios me quitó el temor que yo tenía durante tantos años, porque pude ver su mano sobre nuestra vida. La semana pasada escuchamos el testimonio de la doctora Luz compartiendo cómo el Señor le bendijo, las llevó de la pobreza extrema a una bendición. Pero ya en privado ya nos contaba, pastor, fue difícil aprender esa lección, aprender a confiar en el Señor, aprender a depositar en Él todas las cosas. Pero ahora que lo hemos hecho, hemos visto cómo Dios nos ha llevado en mayor bendición, porque Dios siempre tiene un propósito en todas las cosas. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Nuestra confianza, hermanos, no debe estar en el barco, sino en Jesús. Porque a lo mejor dice, me tocó estar en Israel hace muchos años, hermanos, y me tocó ir al museo ahí al lado del mar de Galilea, y tienen una de las barquitas aquellas que supuestamente desenterraron de hace muchos años atrás. Eran puros palos, hermano, puros palos, eran puros carrizos. Bueno, pues las hacían con el mayor cuidado, pero no crea que era una cosa extraordinaria. Era algo que era fácilmente que se podía desbaratar ahí en el mar. Pero sabe una cosa, dice, bueno, es que si hubieran atravesado con una de las lanchas que tiene acá el hermano Ricky Dieck allí en la presa, pues hubiera sido diferente, ¿verdad? Hermano, pero no confiamos en la barca, si son de palo o si es muy fuerte. No, confiamos en que Él está con nosotros en la situación. No confíes en tus recursos, no confíes en tu fuerza, no confíes en nada más, sino en que el Señor te va a llevar del otro lado, porque Él está presente y Él va a sostener tu vida. Dale un aplauso al Señor. Vamos a poner nuestra confianza en el Señor. Vamos a poner nuestras finanzas en manos de Dios. Vamos a poner el futuro en manos de Dios. Vamos a poner nuestra familia, nuestra sanidad, todo. Vamos a confiarle al Señor sin reservas. Aleluya. Ese es el reto para nosotros, porque tormentas siempre va a haber, situaciones va a haber. Quiero que terminemos leyendo nuevamente este pasaje en la otra versión. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas le siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos le despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y mira lo que dice aquí:
Y los discípulos estaban completamente aterrados, ya no de las olas, hermanos. Ya no estaban aterrados, estaban sorprendidos, impactados. Dijeron: ¿quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. ¿Cuántos dicen: ese es mi Dios, ese es Jesús, el que sostiene mi vida? Él es el que me va a llevar del otro lado. Él es el que es fiel, el que me cuida en todo momento. Él es mi Dios en medio de la tormenta, de la angustia, y voy a confiar en Él, en el nombre de Jesús. Cierra tus